Amados hermanos, Paz de Cristo en esta mañana. Saludos, estimados amigos que nos miran a través de estos medios. Estamos aquí para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él está vivo, Él resucitó entre los muertos al tercer día, y estamos para celebrar la grande victoria que nuestro Dios nos dio al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Los voy a invitar ahí en sus hogares donde ustedes están, a que se pongan de pie y nos ayuden a adorar a Dios de una manera muy especial para celebrar el triunfo de nuestro Dios. Oremos al Señor para pedir su dirección y que Él nos bendiga durante todo este servicio. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Oremos al Señor. Señor Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti para darte las gracias por reunirnos aquí en este lugar, para celebrar, Señor, este día tan especial, el día que tú te levantaste victorioso entre los muertos. Y gracias, Señor, porque gracias a tu resurrección ahora nosotros tenemos vida. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Tú compraste nuestra salvación con tu sacrificio en la cruz. Pero no te quedaste en la tumba, Señor, sino que al tercer día te resucitaste con poder y con gloria. Y estamos aquí para rendirte honor a ti y gloria a ti. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, que solo tú mereces en esta mañana. Ayúdenos a alabar a Dios, estimados hermanos y amigos que nos miran en estos momentos. Nuestro hermano José con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos tienen ese gozo? Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero de aquí soy el amor de la vida.
que me falta el alma es que ya me fui con él. Aleluya, te adoramos, Señor. By his stripes
could not mourn you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen Amén, Señor con nosotros, porque Él ha resucitado, Él no está muerto, aleluya. Es Jesús, son sus palabras, es tu amor, como
Gracias por tu dulce presencia, Señor, en nuestros medios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por visitarnos. Bendito eres tú para siempre, Señor. En tu nombre glorioso. Estimados hermanos y amigos, en este momento vamos a meditar en la palabra de Dios. Este día, como ustedes saben, estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien sabemos que sí es cierto que murió, pero al tercer día resucitó y se levantó victorioso de entre los muertos. Y para eso los voy a invitar que abran las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, comenzando a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera en su precioso nombre: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Ayúdenme a orar ahí donde se encuentran ustedes, ahí en sus hogares. Ayúdenme a orar para que sea el Señor el que hable a través de su servidor y no sea yo. Oremos. Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias por permitirme ser el portador de este mensaje, para que cada uno de los que están presentes, Señor, allí en sus hogares, en sus casas, sean edificados con tu palabra. Que no sea yo, Señor, el que hable, sino tu Santo Espíritu a través de mí. Que las palabras que salgan de mis labios sean tuyas, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que voy a decir en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Pongo todo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, los que se habían puesto de pie a leer la Escritura conmigo. Le he titulado a la predicación de esta mañana: el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. En el relato de Mateo capítulo 28 que acabamos nosotros de leer, habla de una resurrección poderosa. Porque cuando estas mujeres, hermanos, iban al sepulcro, dice que muy temprano, muy de mañana, iban a, según ellas, a ungir el cuerpo del Señor, porque según ellas todavía seguía en la tumba, y para ellas el Señor no había resucitado, porque se les había olvidado que el Señor había dicho, no solamente en una ocasión, sino en muchas ocasiones, que Él iba a ser entregado en manos de pecadores, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Sin embargo, vemos nosotros que ellas iban con esa esperanza de encontrar el cuerpo del Señor en la tumba, y para sorpresa de ellos, hermanos, la piedra estaba removida. Y nos dice el escritor Mateo que un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra que tapaba la tumba donde estaba el cuerpo del Señor, y hubo un gran terremoto. Y cuando estas mujeres
vieron a este ángel, hermanos, que parecía como relámpago, un ser muy poderoso que estaba ahí en la tumba del Señor, tuvieron temor. Pero dice que los ángeles le dijeron a estas mujeres que no tuvieran temor. Ya sabemos a quién ustedes buscan, dijo, buscan a Jesús de Nazaret, el que murió, el que fue crucificado, pero no está aquí, ha resucitado. Él se los dijo a ustedes cuando todavía vivía, que es cierto que él iba a ser entregado, pero al tercer día iba a resucitar. Y mientras ellas iban, hermanos, a dar las noticias a los apóstoles, el Señor les salió al encuentro y les dijo, salve. Y cuando ellas lo vieron, corrieron y abrazaron sus pies y le dijo, no tengan temor, vayan y díganle a mis hermanos, a mis discípulos, que yo he resucitado entre los muertos y que allá en Galilea los veré. Hermanos, qué poderosa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un terremoto. La tierra se tuvo que mover cuando el Señor resucitó entre los muertos, cuando aquella piedra fue removida de enfrente de la tumba del Señor, la tierra tembló. Aleluya. Y es que nuestro Dios, hermanos, con su gran poder y majestad, hace temblar todos los términos de la tierra, porque Él es el Todopoderoso. Pero ¿en qué consiste el poder de la resurrección de Cristo para nosotros? ¿Qué representa? ¿Qué significa el poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos? Quiero que vayamos a otra escritura, en la carta de San Pablo a los Colosenses, para que veamos, ¿verdad?, qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz y luego al resucitar en el tercer día. En capítulo 2 de Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino que la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a resumir, ¿verdad?, estos versículos que acabamos de leer, para que ustedes, estimados hermanos y amigos que nos están viendo a través de estos medios, entiendan, puedan entender un poco qué fue lo que Cristo hizo cuando Él no solamente murió, pero resucitó. Y resumiendo estos versículos de Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al 15, vamos a ver lo siguiente. Primeramente, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos permitir que nadie nos engañe a través de filosofías, sutilezas y tradiciones y rudimentos del mundo. Hay muchas personas que hasta el día de hoy niegan la resurrección de Cristo, niegan que esto que aconteció aproximadamente hace 2000 años allá en Jerusalén, cuando la tierra tembló y el Señor se levantó victorioso, hay muchas personas que con filosofías, pensamientos humanos, sutilezas, tradiciones y los rudimentos del mundo tratan la manera de apagar la fe de muchos y les dicen que esto no puede ser verdad, que esto nunca había acontecido y que esto no es verdad. Pero la palabra de Dios dice que no debemos permitir que nadie nos engañe, que nadie, hermanos, nos diga lo contrario, porque nosotros sabemos bien que nuestro Dios existe. Él se levantó victorioso entre los muertos. Aleluya. Nosotros podemos sentir su presencia en nuestras vidas como prueba de que Él sigue morando en las vidas de cada uno de nosotros.
Aleluya, dice, no se dejen engañar, hermanos, por filosofías, por sutilezas y tradiciones de los hombres. Cristo ha resucitado. Después sigue diciendo, en nuestro Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Cristo habita corporalmente la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dios a través de Jesucristo manifestándose al mundo en un velo de carne. Y dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios dentro de Cristo, hermanos, muriendo en la cruz, pero resucitando al tercer día para redimir a la humanidad de todos sus pecados. Luego sigue diciendo, el Señor Jesús es la cabeza de todo principado y potestad, por lo cual estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Todo está sujeto a Él. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, todo está sujeto a nuestro Dios. Por eso es que nosotros le adoramos y le bendecimos, porque sabemos que nuestro Dios vino y nos salvó. Porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres. Él estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a la humanidad. Después sigue diciendo, en Él fuimos circuncidados, o sea, con la circuncisión de Cristo. Y luego sigue diciendo, por la fe en el poder de Dios, fuimos sepultados y resucitamos con Él a través del bautismo. Nosotros, los que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús y nos hemos bautizado en su poderoso nombre, aleluya, nosotros, hermanos, estamos juntamente con Él crucificados, pero a la misma vez a través del bautismo nos identificamos con Él, porque así como Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, cuando nosotros fuimos bautizados en su precioso nombre, nuestros pecados fueron perdonados. Así que fuimos sepultados y resucitados con Él a través del bautismo, porque eso es lo que el bautismo representa. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dice, lo otro que vemos aquí en esta porción bíblica es que dice que anuló y quitó el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. ¿Qué estaba escrito en esa acta que nos era contraria? Habían filosofías, rudimentos, tradiciones de los hombres que buscaban a través de sus propias obras alcanzar la salvación, a través de sus propias ideas y a través de sus obras muertas ganarse el cielo. Pero esta acta no solamente tenía todas esas cosas escritas por las cuales los hombres estaban tratando de acercarse a Dios, sino que también tenía escrito cada uno de nuestros pecados que nosotros habíamos cometido todos los días de nuestra vida, desde antes de conocerle a Él. Y por eso es que esa acta nos era contraria, porque ahí estaba escrito todo aquello que le daba al enemigo de nuestras almas, el Señor lo reprenda, le daba derecho, le daba poder y le daba autoridad sobre nuestras almas. Ahí en esa acta estaba escrito todo aquello que nos era contrario. Pero luego sigue diciendo, ¿qué hizo Jesús con esa acta que nos era contraria? Dice que el Señor Jesús la clavó en la cruz y despojó a Satanás y a todos sus principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, amados hermanos y amigos que nos escuchan, aleluya, el Señor tomó esa acta, se la arrebató a Satanás de la mano y le dijo, tú ya no tienes potestad sobre las almas de ellos, sino yo, porque yo ya morí en la cruz, yo ya pagué el precio por los pecados de cada uno de ellos, y ahora yo tengo derecho y autoridad sobre sus almas. Ya eso que está escrito en esa acta no te pertenece a ti. Se la arrebató a los principados, se la arrebató al mismo diablo, la clavó en la cruz, los exhibió, los avergonzó públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre. Por eso es que la resurrección de entre los muertos representa para nosotros lo más grande, representa para nosotros vida eterna, porque estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él os dio vida juntamente con Él. Oh, ¿cuántos tienen vida en esta hora? ¿Cuántos le adoran y le glorifican? ¿Cuántos reconocen el poder de Dios? En Hebreos capítulo 2, versículo 14, hablando de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, nos dice el escritor a los Hebreos
en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Miren qué hermosa la palabra de Dios dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de la crucifixión, al morir en la cruz, él participó de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El Señor lo reprenda, está derrotado, hermanos. Amén. Por eso es que él participó, hermanos, de un cuerpo como el de nosotros. Por eso dice que él participó de carne y sangre, así como nosotros, para que a través de su muerte destruir al imperio de la muerte, o sea, es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y luego dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Satanás, hermanos, tenía todo el poder, tenía toda la autoridad sobre las almas de todos los seres humanos. Pero Cristo en la cruz, hermanos, nos rescató. Nos rescató de las garras de Satanás. Nos dio libertad, nos hizo libres del pecado, de la maldad, de la maldición. Y gracias a su sacrificio, aleluya, él a través de su muerte pudo destruir el imperio de la muerte que Satanás tenía en este mundo, donde él hacía y deshacía y hacía lo que él quería con las almas de los seres humanos. Pero gracias le damos a Dios de que él vino, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue tan grande el amor de Dios para con la humanidad, que él vino y tomó un velo de carne y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a su sacrificio, él vino a destruir a aquel ser, hermanos, que había gobernado el mundo a sus anchas, destruyendo, matando a la humanidad, llevándose las almas, aleluya, al mismo infierno. Pero gracias le damos a nuestro Dios, porque Él lo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la gloria de Dios allí en sus casas? Alaben a Dios, glorifiquen a Dios, denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo Él lo pudo hacer. Solo Él pudo pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Alabado y glorificado sea su nombre por siempre. Aleluya. Quiero comenzar a concluir. ¿Por qué la muerte y la resurrección de Cristo es el hecho más importante de la historia de la humanidad? Para comenzar a concluir, hermanos, quiero leer otra porción de la palabra de Dios. Y lo que dije al principio fue: ¿por qué la muerte y resurrección de Cristo es el hecho más importante de la historia de la humanidad? En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué la muerte y resurrección de Cristo es el hecho más importante de la historia de la humanidad? Porque dice que Él, siendo Dios o estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dejó su trono de gloria, no le importó su posición que Él tenía en el cielo como Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de un hombre como nosotros. Y dice que Él, como forma de siervo, en forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía bien la misión que Él traía a esta tierra, a este mundo, y era redimirnos del pecado. Era salvar a esta humanidad que cada día sufre más por causa del pecado, por causa de la maldad. Pero gracias al sacrificio de Jesús y esa resurrección gloriosa que Él tuvo al levantarse entre los muertos, es que ahora nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia.
Y porque Él se humilló, porque Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ustedes que me están mirando, ¿cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que a ese nombre, al nombre de Jesús de Nazaret, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir, hermanos, que el sacrificio de Jesús, la resurrección de Cristo, esto trasciende a todas las generaciones, desde la resurrección hasta este momento en el que yo estoy hablando, que les estoy predicando su palabra. Podemos ver que en la historia de la humanidad no ha habido un hecho más importante en la historia de la humanidad, porque esta historia nos habla de un Dios lleno de amor, de un Dios lleno de misericordia, que dejó su trono de gloria, vino a la tierra, se humanó y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que es la historia más importante, el hecho más importante de la historia humana. Y gracias a ese sacrificio, gracias a su resurrección, nosotros también tenemos la esperanza de gloria de resucitar un día. Si Él tarda su venida, si Él no viene en este tiempo, aunque yo creo que ya todas las señales están cumplidas y el Señor puede venir en cualquier momento, porque ya el ángel está a punto de tocar la final trompeta, para que nosotros, hermanos, podamos como águilas salir al encuentro de nuestro Dios. Pero eso lo hizo la resurrección. El poder de la resurrección de Cristo nos permite ahora a todos nosotros, los que hemos creído en Él, que hemos depositado nuestra confianza en Él, también ser partícipe de la resurrección de entre los muertos en su venida, cuando Él regrese por nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos tienen esa esperanza de gloria en sus vidas? Ahora la palabra de Dios también nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos 51 a 55, nos dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es la esperanza de gloria. Eso fue lo que la resurrección de Cristo hizo. Hacernos partícipes a nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos la esperanza de gloria, de resucitar, porque así como Él resucitó entre los muertos, aleluya, si Él tarda su venida y nosotros morimos con una esperanza en nuestra vida, de que así como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Entonces nos vamos a reír de la muerte, y la muerte, gloria a Dios, va a querer con su aguijón hacernos daño, pero no podrá, porque habremos de resucitar en cuerpos transformados, porque esto corruptible, esto mortal, dice la Biblia, será vestido de inmortalidad y seremos levantados, seremos resucitados en cuerpos transformados, cuerpos glorificados como el de Él en la resurrección de los muertos. Tenemos una esperanza de gloria. Y para terminar, termino con esta escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, que dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que vive en este mundo sin Dios y sin esperanza. No tienen la misma esperanza que nosotros tenemos. Amigo que me escuchas, que nos estás viendo a través de estos medios, esa esperanza de gloria
que nosotros tenemos, el Señor quiere que tú también la tengas. Porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los hermanos que ya murieron en Cristo, para que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque hay mucha gente que vive en este mundo sin esperanza. Y especialmente ahora que estamos en esta crisis, que no nos podemos reunir en los templos como iglesia a alabar a Dios, sino que estamos recluidos en nuestras casas y hay un tiempo de desesperación, de inquietud, de desesperación, de duda en la vida de millones de personas en este planeta. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesucristo, y porque su palabra lo afirma, tú puedes tener esa esperanza de gloria que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos. Por eso, en el nombre de Jesús, yo los invito, amigos que nos escuchan, a poner su confianza en el Señor para que ustedes puedan tener esta esperanza de gloria como nosotros. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Él murió pero que también resucitó? Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la venida del Señor está cerca. El apóstol Pablo estaba esperando al Señor y dijo, nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y yo creo que esta es la generación que ha quedado en estos últimos tiempos. Y vamos a ser, hermanos, partícipes de ese gran evento. Vamos a ser testigos de ese gran evento, de su venida, de su aparición en los aires por su iglesia. Aleluya, porque sabemos que la venida del Señor está cerca. ¿Cuándo se había visto en la historia de la humanidad algo como esto? Sí, habían habido epidemias y quizás pandemias en otros lugares de la tierra y habían hecho mucho daño a la humanidad, pero nunca el mundo se había paralizado como se ha paralizado ahora. Todo se paró, todo el mundo está con miedo, con angustia, con desesperación, con preocupación, aleluya. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, estamos confiando en su resurrección, en la victoria que Él obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego dice, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No todo está perdido. Si hay crisis, si hay angustia, hay preocupación, claro que sí, porque como humanos nos da temor, nos da miedo. Pero en este momento, hermanos, les puedo decir en el nombre del Señor que no hay nada que temer, porque Dios está con nosotros. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él ya nos compró con su sangre carmesí. Por lo tanto, la iglesia de Cristo está confiada, porque en cualquier momento va a sonar la trompeta final, y aquellos dementes, aquellos locos que estuvieron diciendo por tantos años y por tantas generaciones que Cristo viene, que la trompeta se va a tocar, que ya las señales están cumplidas, van a ver a su Señor descender de los cielos y lo vamos a recibir en el aire. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. El mundo va a seguir de mal en peor. El mundo, hermanos, no está evolucionando para bien, sino para mal. Pero nosotros, como la iglesia de Cristo, veamos las señales que ya están cumplidas, lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, y no durmamos como los demás. Estemos alertas, porque también Lucas nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, levantemos nuestros rostros al cielo, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está más cerca que lo que nosotros pensamos y nos imaginamos, porque ya el Señor viene con su iglesia, el Señor viene por su pueblo. Él hace 2000 años murió por la humanidad, ha estado por casi 2000 años con sus manos extendidas hacia un mundo que le rechaza, hacia un mundo que se revela cada día en contra de Él. Y miren lo que está pasando. El mundo está siendo probado por la mano de Dios, porque ninguna hoja de
ningún árbol se mueve si Dios no lo permite. Y si esto está pasando en la humanidad ahorita, que está causando tanto terror y tanta muerte, es porque Dios lo ha permitido y está llamando a la humanidad para que se arrepientan, para que enmienden sus caminos y se pongan a cuentas con Él, así como también lo dijo hace más de 3000 años el profeta Isaías. Ven y pongámonos a cuenta, ven y estemos a cuenta, dice Dios. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. No importa en qué cosas andes, qué cosas hayas hecho, esa resurrección de Cristo, su sacrificio en la cruz, nos ha dado redención a cada uno de nosotros. Te invito tú que nos miras a través de estos medios, que pongas tu confianza en Dios, recíbelo como tu Salvador personal y bautízate en su nombre para el perdón de tus pecados, y tú también gozarás de esta esperanza de gloria que Dios nos ha dado a todos aquellos que le amamos y le servimos y estamos esperando su venida. Aleluya, aleluya. Qué hermoso pensar en un Dios que nos ha prometido no dejarnos ni desampararnos en estos tiempos difíciles. Estamos celebrando su victoria. Es cierto, no podemos estar en el templo toda la iglesia adorando a Dios, pero yo quiero decirles en el nombre del Señor, amados hermanos de Oasis Christian Center, no tengan miedo, no tengan temor. Estamos en victoria. Él triunfó sobre Satanás en la cruz. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento quiero invitarles a que se pongan de pie allí donde están ustedes, mirándonos. Y en este momento vamos a entrar en la presencia del Señor. Y quiero que ustedes mediten en ese amor de Dios, en esa misericordia de Dios que todavía sigue extendida hacia la humanidad. Adorémosle unos momentos más y digámosle: Señor, porque tú vives, yo vivo. Porque tú resucitaste, yo también voy a resucitar. Porque tú, Señor, resucitaste de los muertos con un cuerpo transformado, yo también. Aleluya, qué esperanza gloriosa la que tenemos en Cristo. Ponte de pie ahí donde estás, ahí en la sala de tu casa. A tu esposa, a tus hijos. Si estás tú solo allí en tu casa, levántate, levanta tus manos hacia la televisión y adora a Dios con nosotros. Glorifiquemos su glorioso nombre en esta hora. Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias a Jesús. Del Calvario. Sí, Señor. Fue clavado mi Jesús. Sí, Maestro. Y todos mis pecados. Sí, Señor. Los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Sí, Señor. Por
Exalta con nosotros su nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Toda la gloria y toda la adoración te pertenece solo a ti, por los siglos de los siglos y de los siglos. Solo a ti, Señor.